Capítulo 4. El peso de una corona. El aire mismo pareció solidificarse, convirtiéndose en un jarabe viscoso y sofocante. La curiosidad juguetona que una vez brilló en los ojos carmesí de Gilgamesh se extinguió por completo, reemplazada por un frío aniquilador que prometía no solo la muerte, sino la aniquilación de su legado. Aquel único paso atrás, forzado a la fuerza, no fue una herida. Fue un insulto cósmico, una mancha en su divinidad que solo podía ser purificada con sangre y ruina absoluta. Tú, me empujaste. El susurro fue el último sonido antes de la tormenta. Fue el desenvainado de una espada que no se había abierto en milenios. Punto de vista de Steve Rogers. Cada instinto, perfeccionado en cientos de batallas, le gritaba a Steve que se retirara, que creara distancia. Pero se mantuvo firme, con el escudo bien sujeto, los nudillos blancos por la presión de las correas. Se había enfrentado a Cráneo Rojo, al soldado de invierno de Bucky y al ejército de Thanos. Conocía el sabor del verdadero poder, el poder abrumador. Esto era diferente. Esto era más antiguo, más personal. No se trataba de una lucha por la victoria. Era una prueba de principios contra la tiranía absoluta. El Rey Dorado no se abalanzó. Simplemente apareció ante él. No hubo preparación, ni aviso previo de movimiento. En un instante estaba a 1,5 metros de distancia, al siguiente, su palma abierta se extendía contra la superficie del escudo de vibranium. El impacto no fue una huelga, sino una imposición de voluntad. ¡Boom! Una onda expansiva, visible como una cúpula de fuerza centelleante, estalló hacia afuera. Steve salió despedido hacia atrás como una hoja en un huracán, y el escudo se le escapó de las manos. Dio vueltas de campana, el mundo se convirtió en un borrón vertiginoso de cielo y escombros, antes de estrellarse contra la pared de un edificio medio derrumbado. Polvo y escombros cayeron sobre él, y por un instante, solo hubo un silencio ensordecedor y el sabor metálico de la sangre en su boca. El escudo cayó estrepitosamente a la calle, girando como una moneda gigante antes de detenerse. Gilgamesh lo ignoró por el momento. Su presa era el hombre, no el tesoro. Punto de vista de Tony Stark. Jefe, fallo estructural catastrófico en el tejido de la armadura del capitán. Se han detectado múltiples fracturas. La voz de Friday sonaba urgente. Ya lo veo. Gruñó Tony, llevando sus sistemas de reinicio al límite. Los repulsores se encendieron y salió disparado hacia adelante, no hacia Gilgamesh, sino hacia el edificio donde habían arrojado a Steve. Tenemos que rescatar a Rogers. Un destello dorado lo interceptó. Gilgamesh apareció de repente en su camino, extendiendo la mano rápidamente y atrapando el casco de Iron Man. No lo golpeó, simplemente detuvo en seco el impulso de Tony, con un agarre férreo. Tú, dijo Gilgamesh con voz monótona. Tu parloteo ha agotado mi paciencia. Lo zarandeó como a un garrote, estrellándolo contra la calle, luego contra el suelo y de nuevo contra el otro lado. La armadura chilló en protesta, y advertencias internas destellaron ante la visión borrosa de Tony. Era un muñeco en manos de un niño caprichoso y engreído. Punto de vista de T'Challa. T'Challa se movió, una sombra impulsada por la furia y el deber. Mientras Gilgamesh estaba distraído con Stark, se abalanzó sobre el escudo caído. Sus dedos rozaron el frío vibranium. Una bota dorada golpeó el borde del escudo, clavándolo al suelo. La fuerza del impacto hizo temblar el brazo de T'Challa. ¿Pretendes devolverle su juguete? Gilgamesh se cernió sobre él, con la armadura inerte de Tony aún colgando de su otra mano. Has perdido el derecho a tocar nada de valor. Le propinó una patada con un movimiento despreocupado y desdeñoso. El golpe alcanzó a T'Challa en las costillas, y sintió un crujido. El mundo le dio vueltas mientras salía disparado hacia un lado, deslizándose por el pavimento hasta estrellarse contra la base de un proyector sónico silencioso. Gilgamesh contempló a los 3 héroes caídos. El capitán sepultado entre los escombros, la pantera negra destrozada contra la maquinaria, Iron Man aplastado entre sus manos. Dejó caer la armadura de Tony. Esta impactó contra el suelo con un golpe seco y final. Este es el colmo de la rebeldía de este mundo. Resonó su voz en el repentino y espeluznante silencio. Un escudo destrozado, un gato herido y un bufón silencioso. Patético.
Se acercó al lugar donde el Capitán América ya luchaba por salir de entre los escombros. Steve emergió, con sangre que le goteaba de un corte en la ceja, el uniforme desgarrado y el cuerpo maltrecho. Pero sus ojos aún conservaban esa luz exasperante e implacable. Gilgamesh se detuvo a unos pocos metros de distancia, bajando la mirada hacia el escudo, que aún permanecía clavado bajo su pie. «Apostaste tu rebeldía a esto», dijo, golpeando el escudo con la punta del pie. «Creías que te hacía igual a un rey. Permíteme demostrarte tu error». Se agachó, agarrando con los dedos el borde del disco de vibranium. Empezó a arrancarlo de la calle. Y se esforzó. Fue el primer esfuerzo físico que le habían visto hacer. Los músculos de su antebrazo se tensaron. La calle alrededor del escudo se agrietó aún más. Con un chirrido estridente de metal y piedra, lo arrancó de cuajo. La sostuvo en una mano, examinándola. Una defensa perfecta. Un concepto plasmado. Pero los conceptos pueden romperse. Colocó la otra mano en el borde opuesto del escudo. Adoptó una postura amplia, su cuerpo un torbellino de inmenso poder concentrado. «No», susurró Steve, con horror reflejado en su rostro. «Steve, sal de ahí». La voz de Tony era un jadeo entrecortado a través del comunicador. Gilgamesh respiró hondo y luego comenzó a doblar el escudo. El sonido fue una pesadilla. No era el nítido sonido del vibranium al ser golpeado, sino un profundo gemido metálico, el sonido de una ley fundamental del universo siendo violada. La superficie convexa y perfecta del escudo comenzó a distorsionarse, deformándose hacia adentro bajo la presión imposible. La estrella en su centro se contorsionó, estirándose hasta adquirir una forma grotesca. Steve Rogers observó, con el corazón helado. Aquello era más que la destrucción de un arma. Era un símbolo. Era todo por lo que había luchado, todo lo que representaba, siendo retorcido y destruido ante sus ojos. Con un último esfuerzo, un gruñido, Gilgamesh juntó las manos a la fuerza. Crunch. El escudo no se rompió. Se dobló. El disco prístino era ahora un trozo de metal destrozado en forma de V, el vibranium protestando a gritos ante su nueva forma rota. Gilgamesh sostuvo el artefacto mutilado un instante, permitiendo que todos asimilaran la visión, antes de arrojarlo con desprecio a los pies de Steve. Cayó con un golpe sordo y apagado. «El escudo indestructible», declaró Gilgamesh con voz firme, «se ha roto. Vuestra esperanza es una ilusión. Vuestra fuerza es una mentira. Ahora, arrodíllate». La orden no era una petición. Era una compulsión, cargada con el peso de los siglos. Presionaba a Steve, una fuerza física que exigía sumisión. Steve contempló el escudo destrozado. Miró a sus amigos caídos. Miró el rostro burlón del tirano dorado. Enderezó la espalda. Cada movimiento era una agonía. «Yo», dijo Steve Rogers con voz clara y firme, rompiendo el silencio opresivo, «no soporto a los abusones. No me importa de dónde sean». Escupió un pegote de sangre en la calle que lo separaba. La sonrisa burlona de Gilgamesh se desvaneció. El aire volvió a enfriarse. «Que así sea. Morirás de pie, entonces». Un último gesto inútil. Alzó la mano, con los dedos preparados para asestar el golpe mortal. Un nuevo sonido rompió la tensión. No era el rugido de un motor ni el zumbido de las armas de energía, sino el chasquido seco y preciso de algo pequeño y veloz que cortaba el aire. Una telaraña, gruesa y blanca, salió disparada desde un tejado cercano e impactó contra la muñeca alzada de Gilgamesh. Se le quedó pegada. Todos se quedaron paralizados. Una figura roja y azul descendió en picado, aterrizando en una elegante posición agachada entre el caído Capitán América y el Rey de los Héroes. «Oye, perdón por llegar tarde», dijo Spider-Man con la voz ligeramente amortiguada por la máscara. Había una paloma muy agresiva en Keynes, y se armó un buen lío. Miró el escudo doblado y luego a Gilgamesh. «Vaya. Vale. Eres fuerte. Y te encanta el oro. La verdad es que no te sienta bien. Un poco ostentoso, ¿no?» Gilgamesh contempló el hilo de telaraña sujeto a su muñeca, y luego a la criatura parlanchina con aquel traje chillón. Lo absurdo de la interrupción, la absoluta insignificancia de aquel nuevo engendro, lo dejaron momentáneamente sin palabras. Flexionó la muñeca.
La correa sintética, increíblemente resistente y diseñada para sujetar los camiones, se rompió como un hilo de algodón. Los ojos de Spider-Man se abrieron de par en par tras su máscara. Vale. Realmente fuerte. Gilgamesh inclinó la cabeza, su concentración asesina en el Capitán América momentáneamente desviada por ese insecto extraño e irritante. El mundo sigue vomitando nuevas formas de fastidio, dijo, con la voz cargada de un desprecio fresco y desconcertado. ¿Qué se supone que debes ser, por favor? Capítulo 5. La insolencia de los insectos. La absoluta y desconcertante absurdidad de la interrupción golpeó a Gilgamesh con una fuerza casi igual a la del escudo del soldado. Un instante antes se disponía a ejecutar una sentencia digna de un rey, a extinguir la última chispa de rebeldía en aquella calle en ruinas. Al siguiente, su muñeca estaba enredada en una sustancia blanca y pegajosa, y una criatura vestida con un chillón rojo y azul le parloteaba sobre palomas. Observó fijamente la telaraña, luego a la criatura. Era esbelta y se movía con una energía nerviosa y arácnida que resultaba absolutamente repulsiva. Su máscara era una mirada vacía, de ojos blancos, que ocultaba el rostro lastimero que pudiera haber debajo. El mundo sigue vomitando nuevas formas de fastidio, dijo Gilgamesh en voz baja, con un tono amenazante que se tornaba más frío y repugnante. ¿Qué se supone que debes ser, por favor? Punto de vista de Spider-Man. El corazón de Peter Parker latía con fuerza, como si quisiera salírsele del pecho. Su sentido arácnido resonaba en su cráneo como un grito ensordecedor y continuo, una alarma primigenia que jamás había sentido, ni siquiera con Thanos. Ese tipo dorado no solo era peligroso, era un error. Era una grieta en el tejido de la realidad, y cada instinto le decía a Peter que se balanceara lo más lejos posible. Pero el Capitán América estaba de rodillas. La armadura de Iron Man chispeaba. Pantera Negra luchaba por levantarse. Así que hizo lo que mejor sabía hacer, hablar. Soy Spider-Man, tu amigable vecino. Bueno, supongo que ahora mismo tu vecino hostil. Mira, qué traje tan chulo, venía con la actitud o se compra aparte. Señaló vagamente el escudo destrozado. Y oye, ese escudo era histórico. No puedes ir por ahí doblando monumentos nacionales. Hay normas. Gilgamesh flexionó la muñeca. La telaraña, capaz de sostener un ferry, se rompió con un sonido similar al de una lona rasgándose. Los ojos de Peter se abrieron de par en par bajo la máscara. Vale. Muy fuerte, murmuró. Nota mental. Las telarañas están descartadas. Plan B, también conocido como no hay plan B. Punto de vista de Gilgamesh. Aquello era un insulto al concepto mismo de guerrero. Carecía de presencia, de dignidad, de poder perceptible más allá de su pegajosa secreción y su irritante voz. Era un mosquito que había aprendido a hablar. ¿Te atreves? La pregunta de Gilgamesh fue un susurro, pero resonó con la fuerza de una avalancha. ¿Te atreves a dirigirme la palabra? ¿Te atreves a tocarme? Dio un paso al frente y el aire crepitó. He quebrado reyes y héroes. He destrozado lo irrompible. Y ahora me enfrento a un bufón con leotardo. La burla de este mundo hacia mí es total. Se movió. Con la misma velocidad cegadora que había usado contra el Capitán América, extendió una mano para agarrar la cabeza de la criatura arácnida y aplastarla hasta convertirla en pasta. Pero su mano se cerró sobre el aire vacío. Spider-Man parecía haber desaparecido, solo para reaparecer encaramado boca abajo en una farola destrozada a 3 metros de distancia. Oye, vale, espacio personal. En serio, tío, tienes que trabajar en eso. La voz de Peter sonaba más aguda de lo normal. El tipo era rápido. Más rápido que nada que hubiera visto jamás. Su sentido arácnido le había dado una fracción de segundo de aviso, lo justo para apartarse de un salto. Gilgamesh entrecerró los ojos. Había fallado. No porque la criatura fuera fuerte, sino porque era escurridiza. Como intentar espantar una mosca especialmente ágil. Punto de vista de Chaya. Desde su posición frente al proyector sónico, Chaya observaba, con un atisbo de desesperada esperanza, que se abría paso entre el dolor. Spider-Man, el protegido de Stark, era un elemento impredecible. No intentaba luchar contra el rey, lo distraía. Y, de forma casi increíble, lo estaba consiguiendo.
Stark, dijo T'Challa con voz ronca por el comunicador. ¿Puedes moverte? Apenas, dijo Tony con voz tensa. Pero estoy reiniciando el sistema. Rogers, ¿cuál es el estado? Estoy aquí, dijo Steve con voz débil pero firme. Había recuperado el escudo plegado. Le temblaban las manos al sostener el símbolo destrozado. Es rápido, pero Spider-Man es más rápido. Nos está dando tiempo. ¿Tiempo para qué? Preguntó Tony, con la desesperación evidente incluso a través de la estática. Para recordar que no estamos solos, dijo T'Challa, mientras su mirada recorría el cielo más allá de la cúpula de energía destrozada. Y para conseguirle a Rogers una nueva arma. Punto de vista de Gilgamesh. Un gruñido sordo resonó en el pecho de Gilgamesh. Esto era indigno de él. Esto era una vergüenza. Desapareció de su lugar en la calle y reapareció en la farola, pulverizando con el puño el metal donde Spider-Man había estado una fracción de segundo antes. Spider-Man estaba ahora en la fachada de un edificio, deslizándose de un lado a otro. Oye, ¿esto es un juego para ti? Porque se parece mucho a un juego de el suelo es lava y usted, señor, definitivamente es lava. Gilgamesh saltó, no hacia la pared, sino hacia donde se dirigía la criatura. Se estrelló contra el edificio en una lluvia de cristales y acero, pero Spider-Man ya había cambiado de dirección, saltando y girando en el aire, lanzando una telaraña para balancearse y alejarse. ¡Maldito! Rugió Gilgamesh, el primer grito de frustración que profirió desde su llegada. Aterrizó de nuevo en la calle, agrietándola aún más. Recogió un trozo de pavimento reforzado con vibranium del tamaño de un coche y lo arrojó. No fue un simple lanzamiento. Fue un lanzamiento hipersónico. El trozo de calle se convirtió en un meteorito. El sentido arácnido de Peter se activó. No intentó esquivar. Sabía que era imposible. En lugar de eso, lanzó dos telarañas a un edificio aún intacto al otro lado de la calle y se impulsó hacia adelante con todas sus fuerzas, como un péndulo humano. El enorme proyectil pasó silbando a su espalda, tan cerca que pudo sentir el desplazamiento del aire, y demolió el edificio tras él en una estruendosa explosión de escombros. ¡Pay! Exclamó Peter, rodando sobre sí mismo. Vale, esto no mola nada. Esto no mola nada. Gilgamesh ya lo tenía acorralado, una serie de golpes que dejaron marcas en la calle donde Peter acababa de estar. Cada esquiva era más precisa que la anterior. El rey estaba aprendiendo sus patrones, adaptándose a sus movimientos erráticos. Peter se estaba cansando y el margen de error se reducía drásticamente. Punto de vista de Steve Rogers. Steve observó la danza desesperada, con la mente a 1000 por hora. El chico era un milagro, pero una distracción, no la solución. Miró el escudo plegado que tenía en las manos. Era un cadáver. Un recuerdo. Lo dejó caer al suelo con un golpe sordo. Vio una lanza de energía de una Dora Milaje tirada cerca, desechada. No era su arma. No era su camino. Pero su camino acababa de quebrarse. Se puso en pie tambaleándose y agarró la lanza. Le resultaba extraña, le parecía incorrecta en las manos. Pero era un arma. Y la gente necesitaba defenderse. Punto de vista de Gilgamesh. Ahora tenía al insecto. Estaba acorralado contra una pared medio derrumbada, sin escapatoria posible. El parloteo había cesado, reemplazado por la respiración pesada y angustiada de la criatura. Se acabaron los juegos, dijo Gilgamesh, alzando el puño para asestar el golpe final y satisfactorio. Un estallido de energía repulsora le golpeó en la sien. No le dolió, pero fue suficiente para que girara la cabeza. Iron Man estaba en el aire, inestable, con un brazo colgando inerte, pero el otro repulsor brillando. Goldmember! Gritó Tony. Métete con alguien de tu mismo nivel de ingresos. Y desde el otro lado, el Capitán América permanecía de pie, maltrecho y ensangrentado, empuñando una lanza de energía wakandiana en posición defensiva. Aún no habéis ganado. Gilgamesh miró del hombre de metal destrozado al soldado con el arma prestada, al niño araña jadeante. Todos estaban destrozados. No les quedaba nada. Y aún así, seguían en pie. Seguían desafiando. La emoción que lo invadió no fue rabia ni curiosidad. Fue una profunda e inquietante confusión. ¿Por qué no se rompían? ¿Por qué no comprendían cuál era su lugar?
Ya no se trataba de castigo ni de entretenimiento. Se trataba de corregir un error fundamental en el cosmos. No solo los mataría, los borraría por completo, de modo que el mismo recuerdo de su desafío sería borrado de este mundo. Tomó un respiro profundo y tranquilizador, y el aire se aquietó. Suficiente. La palabra era silenciosa, pero conllevaba una absoluta sensación de final. Os concederé un honor, bastardos. No solo os mataré, os desintegraré. Comenzó a caminar hacia ellos, con paso medido e inevitable. El depredador juguetón había desaparecido. El dios irritado había desaparecido. Lo que quedaba era el rey primordial, el árbitro de la existencia. Y yo empezaré, dijo, clavando la mirada en Spider-Man, con el más ruidoso. Pero antes de que pudiera dar otro paso, una nueva sombra se cernió sobre él. No provenía de un edificio, sino del cielo. Una sombra acompañada por el profundo y resonante zumbido de motores mucho más grandes que el traje de Stark o los jets de Wakanda. Gilgamesh y los héroes alzaron la vista. Sobrevolando silenciosamente la cúpula de energía destrozada, se encontraba una enorme y avanzada aeronave, con la forma de un amplio buitre tecnológico. No se parecía a nada que Stark o Wakanda hubieran construido. Su fuselaje era de un negro mate que absorbía la luz, y no llevaba ninguna insignia. Una puerta de bahía se abría por su parte inferior, y una figura desapareció. No fue un descenso controlado con repulsores ni paracaídas. Fue una caída, un desplome deliberado y potente que culminó con un impacto que sacudió toda la calle, aterrizando justo entre Gilgamesh y los tres héroes. La figura aterrizó en cuclillas, con un puño apoyado en el suelo, y lentamente se irguió hasta alcanzar su inmensa altura. Vestía una armadura oscura y funcional, con una capa roja que le caía sobre los anchos hombros. En una mano sostenía un enorme martillo de intrincada factura. Nubes de tormenta se cernían sobre él, ocultando el sol. Sus ojos brillaban con una tenue luz celestial. Contempló la ciudad en ruinas, a los héroes caídos, y luego su mirada se posó en Gilgamesh. Su voz era un profundo retumbar, como un trueno que hablaba. Tú, declaró Thor, el dios del trueno, apretando con más fuerza el Mjolnir. ¿Te atreves a sembrar tal devastación en Midgard? Me lo tendrás que pagar.